voy a tratar de dejar las pasiones y voy a tratar de plantear algunas cosas serias de verdad, de las cosas que nos preocupan. Don Víctor, de verdad, de todo corazón, quiero que de verdad sienta y entienda que estas preocupaciones son serias y son de verdad, y que y entender estas preocupaciones y trabajar con ellas son fundamentales para que podamos sacar este país adelante. Por cierto, a mí no me cabe la menor duda de que todos aquí queremos sacar el país adelante. Tenemos grandes diferencias en el cómo. Entonces yo quiero tratar de explicarme, y si al final me hace falta tiempo, yo le voy a rogar a algunos compañeros de mi fracción que me ayuden con tiempo. Vamos a ver. Pasamos el año pasado un plan fiscal, una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tenía una parte de impuestos y tenía una parte de empleo público. Entendemos la presión sobre el flujo de caja, sabemos que hay un tema fiscal, pero también hay un tema financiero de flujo. Y sabemos que si no resolvemos ese tema financiero de flujo, hay programas importantes que no se van a poder fondear en este año. Eso lo entendemos perfectamente. Cuando hay un déficit fiscal, ese déficit fiscal se cubre o con deuda, en primer lugar, se cubre con impuestos, en segundo lugar, se cubre con inflación, en tercer lugar, se cubre con devaluación, cuarto lugar, se cubre con reformas estructurales, don Víctor, reformas estructurales, o se cubre con desempleo. Y eso no recula, es con algunas de estas cosas o con una combinación de ellas. Entonces, lo que nosotros queremos, o lo que yo quiero, y creo que y represento a algunos diputados de aquí, de este Parlamento, es que se reparta el dolor entre esos 6 ítems y que no dejemos de lado la parte de las reformas estructurales. Yo dije el otro día que el Partido de Acción Ciudadana se había vendido como el partido del cambio y que en realidad era el partido del status quo. Voy a explicarme mejor por qué considero yo que hoy el Partido de Acción Ciudadana es el partido que está evitando el cambio. Está, a mi juicio, evitando el cambio porque está evitando o atrasando el cambio necesario e indispensable en ciertos lugares que son fundamentales. Y a mi juicio no tenemos tiempo, tenemos una bomba de tiempo, y que eso hace que tengamos que hacer cambios estructurales a la brevedad. Cuando el presidente de la Caja se trata de zafar de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que denota es resistencia al cambio. Cuando queremos darle dinero a la refinadora costarricense de petróleo sin un plan estratégico, sin que entendamos si vamos por el lado del hidrógeno, si vamos por el lado de la energía solar, eso es resistencia al cambio. Cuando en este país, don Víctor, nadie habla como una opción viable, ni siquiera para debatir, la posibilidad de utilizar el gas natural importado, aclaro, cuando esa posibilidad ni siquiera se plantea dentro de un plan de descarbonización que se anuncia con bombos y platillos, eso es resistencia al cambio.
Cuando el Poder Ejecutivo ignora varios proyectos de ley en el tema de pensiones y los saca de la discusión legislativa, eso es resistencia al cambio. Cuando se discute el tema de las cooperativas, y más allá de la crítica a un proyecto presentado con la mejor voluntad, los diputados del Partido Acción Ciudadana no presentan un texto sustitutivo ni una alternativa. Eso es resistencia al cambio. Cuando el Partido Acción Ciudadana hace una laraca para contrarrestar el planteamiento serio que se había hecho en el tema de desenganche para presentar un proyecto de ley de desenganchito para evitar un desenganche de verdad y una discusión de fondo sobre el desenganche de verdad, eso es, don Víctor, resistencia al cambio. Cuando se lanzan investigaciones en tema de energía y de telecomunicaciones en relación con el Instituto Costarricense de Electricidad y no se presenta una visión moderna ni la voluntad de crearla para el Instituto Costarricense de Electricidad, eso es resistencia al cambio. Yo no dudo de las mejores intenciones para descarbonizar la economía de Costa Rica, pero ¿por qué no estamos hablando de pasar todo el parque vehicular en un plazo determinado a gas natural y o energía solar? No hacerlo es resistencia al cambio. Cuando hemos visto una descoordinación que hasta la fecha se mantiene entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, cuando vemos una política monetaria por parte del Banco Central, por ejemplo, se podría estar considerando en la línea que planteaba el doctor Walter Muñoz, bajar el encaje mínimo legal. ¿Por qué nadie ha hablado de eso aquí? No va a hablar de eso, don Víctor. No hablar de la posibilidad de cambiar el encaje mínimo legal en este país, en estas circunstancias, de bajarlo, para ser preciso. Eso es resistencia al cambio. Cuando don Welmer Ramos rasga las vestiduras con el tema de las tasas de interés y de los márgenes de intermediación, yo le pregunto a don Welmer, le pregunto a la fracción del Partido de Acción Ciudadana, le pregunto a don Víctor Morales, ¿por qué si los bancos del Estado son del Estado, ¿por qué se requiere una ley? ¿Por qué se requiere de una ley, don Walter Muñoz? Explíqueme usted, ¿por qué se requiere de una ley si los bancos del Estado pueden unilateralmente bajar las tasas de intermediación y pueden unilateralmente bajar las comisiones comerciales, que se me va el nombre, don diputado Gurzón? Explíqueme usted, yo entiendo lo que usted quiere hacer, yo lo entiendo, pero explíqueme usted por qué se requiere
en un país donde hay banca estatal, y yo creo que debe haber banca estatal, y don Walter tiene toda la razón, de que tenemos que definir y redefinir y plantear y replantear cuál es la razón de ser de la banca estatal en este país. Pero don Víctor, de verdad, hablando en serio, de verdad estoy tratando de hablarle con el corazón. Explíqueme usted por qué se requiere legislar para bajar las comisiones de, se me va la palabra, si alguien me sopla, las comisiones de, Villalta, ¿cómo se llama? De adquirencia, gracias, muchas gracias. ¿Por qué se requiere de una ley para bajar? ¿Por qué los bancos del Estado requieren de una ley para bajar las comisiones de adquirencia? Alguien que me explique por qué se requiere de una ley, don Carlos Avendaño, ¿por qué se requiere de una ley? ¿Por qué? A ver, don Víctor, ¿por qué se requiere de una ley para pedirle a los bancos del Estado que compitan? O sea, no entiendo. O sea, la junta directiva de los bancos del Estado puede tomar la decisión unilateral y decir, vamos a competir. Entonces, no hacer eso, lo que implica es una resistencia al cambio. Dividir el proyecto de pensiones en 3 o 4 partes y hacer un cronograma, don Víctor. Y discúlpeme que tenga que aprovechar estas oportunidades, pero es importante que debatamos esto. Vea, en relación con el tema de pensiones, dividámoslo en 3 o 4 partes y hagamos un calendario. Esta parte la vamos a pasar primero, esta parte la vamos a pasar después, y en los 4 años pasamos todo, podemos calendarizar. Porque yo no estoy diciendo, y eso es muy importante que quede claro, que yo no estoy diciendo que tenemos que cambiar todo en 3 meses. Porque yo estoy clarísimo de que estos cambios se debieron haber dado en los últimos 20 o 30 años y no se han dado en los últimos 20 o 30 años. Entonces yo no estoy pretendiendo que los cambios que se debieron haber dado en 20 o 30 años se hagan en 3 meses. Pero yo sí le voy a decir muy claramente, don Víctor, ¿qué sí pretendo yo? Yo sí pretendo que prioricemos estos cambios. Yo sí pretendo que calendaricemos estos cambios. Yo sí pretendo un compromiso sobre estos temas y otros. Conste que estoy hablando de memoria, no tengo ni una lista, les estoy diciendo no lo que sale de mi cabeza, sino lo que sale de lo más profundo de mi corazón. Y estoy tratando de ser racional y no ser emocional, pero es difícil, porque quiero volver al punto inicial. Cuando hay déficit fiscal, lo pagamos o con deuda, o con impuestos, o con inflación, o con devaluación, con reformas estructurales o con desempleo. Don Víctor, si nosotros renunciamos a las reformas, si le tenemos aversión al cambio, como yo siento y le planteo que eso es lo que siento, veo una aversión al cambio, irremediablemente lo que eso significa es que vamos a tener que cubrir el déficit con todo lo demás, con las otras 5, con los otros 5 dedos. Y eso es lo que está pasando hoy, don Víctor. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy en Costa Rica, y eso hay que decirlo, hoy en Costa Rica tenemos, a ver si alguien ahora se apunta para acá, me ayuda, por favor. Hoy en Costa Rica tenemos la tasa de desempleo más alta, un 12% en promedio, pero, diputado Gurzón, es en promedio. En las zonas más vulnerables no es un 12%, y usted lo sabe muy bien. En las zonas más vulnerables llega y pasa del 40%. Entonces, cuando no hacemos las reformas que tienen que hacerse y hay aversión al cambio, entonces lo que se produce es que tenemos que cubrir con todo lo demás. Y uno de esos, todo lo demás en este momento, es el desempleo. Y eso hay que entenderlo, y por eso es que me duele, y por eso es que me preocupa, y por eso es que lo planteo.